La gente dice que más del 95% de todos los objetos perdidos en Japón son devueltos a sus propietarios, pero solo porque se les devuelve algo, no significa que deban sentirse aliviados. Esta es la historia de Yosuke. Un día cuando salió de paseo con su familia, terminó perdiendo su cartera. De pronto alguien tocó a su puerta. Yosuke abrió, y se encontró con un oficial de policía llamado Hattori. Yosuke preguntó por qué la policía lo buscaba, a lo que Hattori respondió que había encontrado su cartera. Yosuke alegre le agradeció y le dijo que, gracias a policías como él, era que el futuro de Japón estaba garantizado, y después se despidió, pero Hattori con su pie impidió que la puerta se cerrara. Y llorando dijo que se sentía un oficial inútil, pero esas palabras que dijo Yosuke lo motivaron a ahora trabajar mucho más duro, para serle útil, y después se fue. Se volvieron a encontrar. Cuando Yosuke dejó caer su cartera al suelo, mientras la buscaba, vio a Hattori, y éste le preguntó, ¿usted abandonó esto? Yosuke extrañado le preguntó si había dicho abandonado. Hattori sonriendo, le dijo que no necesitaba darle las gracias, y se fue riendo. Después de ese día, el policía empezó a aparecer en todos lados. En uno de esos días, Hattori le dijo a Yosuke que había dejado caer una lata de café. Yosuke le preguntó en dónde había encontrado eso. El policía respondió que estaba dentro de aquel bote de basura. Yosuke al escuchar eso, enfureció, ya que él había tirado esa lata mucho más atrás del camino. Hattori respondió que él solo quería serle de ayuda. Después Yosuke se dio cuenta de que su hijo no estaba, por lo que Hattori salió corriendo a buscarlo, y una vez que lo encontró, le dijo que lo llevaría con su padre. Pero Tomoyoki no quiso, e intentó salir corriendo. Entonces Hattori lo pateó, y después puso su pie sobre su cabeza. Mientras el niño intentaba levantarse, arrojó arena en el ojo de Hattori, sacó su arma, y le dijo que los objetos perdidos deberían actuar como objetos perdidos, y quedarse quietos. Por suerte, Yosuke llegó a tiempo, y empujó a Hattori, haciendo que el disparo fallara. Después de ese incidente, Yosuke llamó a la policía, para reportar que uno de sus oficiales, llamado Hattori, intentó acabar con la vida de su hijo, y no dejaba de acosarlos. Pero el policía, que estaba al otro lado de la llamada, respondió que no había ningún oficial llamado Hattori, trabajando ahí. Clayman. Esta es la historia de Haruto, un joven que todavía no había podido hacer amigos en su nueva escuela. Un día mientras estaba aburrido en su cuarto, decidió hacer un muñeco de arcilla y llamarlo Clayman. Hacerlo no fue importante para Haruto, incluso decidió no terminarlo y salir de su cuarto, pero antes de irse, escuchó una voz que le pidió agua. Al voltear, Haruto vio que era su muñeco Clayman. Este había cobrado vida. Al principio se asustó, pero rápidamente se volvieron unos amigos cercanos. Después de tanto tiempo solo, por fin Haruto tenía a alguien con quien podía platicar y reír. Un tiempo pasó. Haruto logró conocer a otros estudiantes, a los que él consideraba sus amigos, y eso hizo que comenzara a ignorar a Clayman. Un día, mientras Clayman intentaba hablar con Haruto, este molesto le dijo que lo dejara en paz, porque no podía hablar con sus amigos. Al escuchar eso, Clayman se molestó, y le dijo que él era su único amigo, nadie más se juntaría con alguien que jugaba con plastilina. Haruto enojado, sujetó a Clayman, y respondió que los humanos debían ser amigos de otros humanos. La plastilina al final solo era otro juguete para jugar, y después lo metió en una cajita. Clayman le rogó para que lo sacara de ahí. Haruto, un poco arrepentido, volvió a abrir la caja, pero al hacerlo, vio que Clayman ahora tenía una forma más humana y desagradable. Haruto, aterrado, lo metió a la caja de nuevo, y después fue a tirarlo a la calle. Al día siguiente, en la escuela, los amigos de Haruto le pidieron que les comprara pan. Ellos lo estarían esperando en la azotea, pero mientras estaban allí, Clayman apareció detrás de ellos. Ahora era mucho más grande. El grupo intentó golpearlo, pero sus golpes no tuvieron efecto, solo terminaron dañándose ellos mismos.
Cuando Haruto iba subiendo por las escaleras, se encontró con Clayman y nervioso le preguntó si había ido a vengarse de él. Clayman respondió que no, él solo fue a visitar a su amigo. Haruto nervioso le dijo que sus amigos lo estaban esperando en la azotea y se acercó más a la puerta, pero Clayman dijo otra vez que él era el único amigo que necesitaba. Haruto asustado, se dio la vuelta y le dijo que tenía razón, Clayman era el único amigo que necesitaba. Paquete entregado. Esta es la historia de un joven llamado Suzuki. Un día mientras iba tarde para su trabajo, antes de salir, notó que uno de los casilleros de su edificio estaba dañado, entreabierto, y además, escuchaba que algo se movía adentro. Suzuki curioso se quedó mirándolo por un momento, hasta que se dio cuenta que adentro había cabello, y asqueado decidió ignorarlo e irse. Más tarde, en su trabajo, mientras hablaba con otro empleado llamado Koichi, le preguntó si se había hecho más perforaciones. Bromeando, Koichi le dijo si acaso estaba celoso y quería los aretes. Suzuki sonriendo, respondió que sí, e inmediatamente, todas las piezas de metal que tenía en la cara, Koichi, desaparecieron. Fue como si alguien se las hubiera arrancado, había sangre por todos lados. Mientras Suzuki intentaba ayudarlo, otra trabajadora entró para decirles que la gerente había sido atacada por un loco en la calle y no podría ir a trabajar por un tiempo. Una vez que Suzuki salió del trabajo y llegó a su edificio, miró de reojo hacia el casillero tenebroso y se dio cuenta que ahí estaban todas las piezas de metal que su compañero tenía en la cara. Al día siguiente en su trabajo, mientras Suzuki pensaba en todo lo que había pasado el día anterior, una compañera llamada Sasaki se acercó a él para mostrarle lo que se había hecho en sus uñas y preguntarle si quería unas uñas como las suyas. Suzuki respondió, supongo que sí, las quiero. Tan pronto como dijo eso, las uñas de Sasaki fueron arrancadas desde la base. Suzuki regresó a su casa para revisar el casillero y encontró las uñas de Sasaki adentro. Intrigado pensó en todo lo que había sucedido y notó que él había dicho que quería todas esas cosas. Asustado, fue a un supermercado por herramientas para sellar el casillero. Ahí se encontró con Yamamoto. El sonrojado la saludó, pero de pronto, un hombre apareció. Yamamoto se lo presentó, él era su esposo. El hombre amablemente le dijo que él le compraría lo que necesitará. Suzuki, al ver a la mujer de la que estaba enamorado con otro, susurró que quería a su esposa. Yamamoto desapareció. Suzuki, al darse cuenta de lo que había hecho, gritó y salió corriendo hacia su casa para revisar el casillero. Una vez ahí, terminó viendo esta horrible escena. Línea de vida. Esta es la historia de la familia Kajiwara. La forma en cómo se enamoraron fue bastante peculiar. Unos amigos suyos organizaron una reunión. Ahí una de sus amigas empezó a leerles las palmas de las manos. Al revisar a Kajiwara, notaron que tenía la línea de vida muy corta, por lo que era posible que muriera joven. La otra mujer que estaba con ellos interrumpió para decir que ella también tenía una línea de vida muy corta, así que si fueran pareja, probablemente no se extrañarían por mucho tiempo, cuando uno de los dos se fuera primero. Después de ese día, comenzaron a salir, se casaron y tuvieron un bebé, al que llamaron Sawako. Eran la familia perfecta. Pero un día, mientras estaban en la sala de su casa, notaron que su bebé no tenía una línea de vida en su mano. Al inicio no se preocuparon, porque creían que le saldrían cuando creciera un poco más. Pero el tiempo pasó, y la línea de vida no apareció. Los padres estaban muy preocupados, creían que muy pronto todos ellos sufrirían un accidente en donde perderían sus vidas, así que decidieron no volver a salir de su casa. El tiempo pasó, ellos continuaron encerrados en su hogar, pero eso solo hizo que su ansiedad creciera y se volvieran paranoicos. Pensaban que, al ser una pareja perfecta, tener una bella bebé y buenos trabajos,
La gente los envidiaba, el papá pensaba que hablaban mal de ellos, a sus espaldas. La mamá no entendía por qué sus amigas no querían ir a visitarla y la excluían de todo. Debido al miedo de que les hicieran algo, decidieron que vivirían separados. El papá hizo sus maletas y se despidió para irse a un hotel, pero al abrir la puerta de su casa, se encontró con su jefe. Rápido cerró la puerta, la pareja entró en pánico, al creer que el hombre había ido a su casa para acabar con ellos. El papá pensó que extendiendo sus líneas de vida, lograrían sobrevivir, así que usando un vidrio, se hizo un gran corte en la mano. Después sujetó el brazo de su esposa, y la cortó a la fuerza, ya que ella no quería hacerlo, y por último fue por la pequeña Subuaco. El jefe, que todavía estaba afuera, escuchó los gritos, así que llamó a los bomberos, pero cuando lograron entrar, ya era demasiado tarde, la familia ya se había desangrado. Pelea. Akari siempre pasaba a la casa de su amiga Tomoko para irse a la escuela juntas, pero el día anterior habían tenido una discusión, así que Akari pensó en no ir por ella esta vez y esperar a que las cosas se calmaran, pero al pensar en cómo ella fue la que comenzó con la pelea, decidió ir a disculparse. Akari llegó a la casa, pero justo antes de tocar el timbre, la puerta se entreabrió y desde el otro lado, la voz de Tomoko le dijo que no tocara su timbre. Akari, arrepentida por lo del día anterior, intentó abrir la puerta para verla a la cara y disculparse, pero Tomoko le dijo que no tocara su puerta con sus sucias manos y se fuera, porque ni siquiera quería respirar el mismo aire que ella. Akari, al escuchar eso, intentó abrir la puerta otra vez, pero Tomoko la sujetó, le repitió que no quería ver su cara y debía hablar más bajo. Akari, frustrada, respondió que no importaba lo que le dijera, ella no se iría hasta no verla a los ojos. Entonces Tomoko se asomó, y llorando, le dijo que ya debía irse. Araki le dijo que la perdonará, ya que ella siempre la perdonaba cuando discutían por su culpa. Antes de irse, Akari miró de reojo a Tomoko y sin entender la extraña escena que acababa de ver, salió corriendo de ahí. Al llegar a su escuela, Akari escuchó que un asesino serial estaba suelto, por lo que las clases habían sido suspendidas. Cuando llegó a su casa, vio que su mamá estaba muy alterada. Akari le preguntó qué pasaba, ella le contó que un asesino había entrado a la casa de Tomoko. Akari, al escuchar eso, corrió hacia la casa de Tomoko y le preguntó a las personas que estaban ahí si la familia de Tomoko estaba bien. Un hombre respondió que nadie había salido vivo, el asesino les había cortado las piernas a los miembros de la familia para que no pudieran escapar. La hija intentó huir, pero había sido atrapada en la puerta. Araki, al escuchar eso, se dio cuenta de todo. Tomoko nunca intentó huir, cuando le dijo que no tocara el timbre, que bajara la voz y que se fuera de ahí. Todo eso fue para protegerla, para poder salvar la vida de su querida amiga. Pokei-san. Osawa tenía mucho trabajo, así que decidió quedarse toda la noche en su oficina. Para terminarlo, las horas pasaron y Osawa se cansó del sonido del reloj. Así que llamó a la oficina de seguridad para que fueran a quitarlo, pero los de seguridad se negaron, ya que eran necesarios, por si se aparecía Pokei-san. Osawa, extrañado, preguntó quién era esa persona. El guardia le contó que Pokei-san era un antiguo trabajador de la compañía que se había quitado la vida 2 años atrás, ahorcándose en el reloj que estaba afuera del edificio, luego de haber perdido un contrato muy importante al haber llegado unos minutos tarde a una reunión. Luego de ese día, Pokei-san empezó a aparecérseles y les preguntaba la hora a los empleados que se quedaban hasta tarde en el trabajo, pero no se tenía que preocupar, solo necesitaba decirle la hora, y todo estaría bien. Osawa no se creyó la historia y siguió trabajando, pero después de un rato, el teléfono sonó, y al contestarlo, escuchó que alguien le preguntó qué hora era. Asustado,
Osawa dijo que era la 1:25 y la llamada se cortó. Después de ese suceso, continuó trabajando por casi media hora más en su escritorio. Hasta que escuchó que había alguien más con él en la oficina. Esa persona le preguntó qué hora era. Osawa respondió que era la 1:57. Pokey-san desapareció. Entonces él tomó sus cosas e intentó correr, pero al llegar al elevador se encontró nuevamente con Pokey-san. Este le preguntó la hora otra vez. Pero Osawa, aterrado, salió corriendo por las escaleras sin responderle, y no se detuvo hasta que llegó afuera del edificio. Lamentablemente Osawa no se dio cuenta de que, en ese lugar, era en donde Pokey-san se había quitado la vida.